Ahora sí que sí, estamos grabando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ingenieros de Sofá. Pido ya perdón con antelación porque están de obras justo debajo de mi ventana. No sé si se escuchará y por eso me acerco tanto ahora al micro, para que os podáis deleitar con mi voz en vez de con las obras. Tiago San García, José Antonio Murcia. Y vamos a comentar lo que ha sido este Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Gran Premio de Japón de Fórmula 1 que ha sido interesante. Vamos a dejarlo ahí. Y te voy a dejar que hagas tú también un poco la intro, porque estoy notando que aquí están con la taladradora bastante fuerte, así que vamos a intentar a ver si paran un poco el ruido y ya hacemos el debate bien. Bueno, yo creo que ha sido un gran premio. Bueno, nos ha dejado cositas, quizá no ha sido muy relevante en términos de campeonato, intensidad y demás, pero ha habido bastantes matices importantes de diferentes equipos en los que, bueno, algunos pues se han equivocado bastante, sea el piloto o sea el equipo en sí, y son cosas bastante interesantes a hablar, teniendo en cuenta que los de siempre, con el que no de ser nombrado, pues han vuelto a hacer un paseo triunfal por Japón. Yo creo que sí ha sido interesante en un aspecto, y es que se escapa Verstappen. Se escapa el que no debe ser nombrado. Vamos a no, que este fin de semana hay Gran Premio y no podemos cagarla ahí. Se escapa en el campeonato. Estábamos hablando de que de Australia podría haber salido Carlos Sainz líder si llega a correr en Arabia Saudí con una carrera más o menos normal, que yo creo que es un debate que no habíamos tenido en mucho tiempo. Y ahora sí que es verdad que ya la diferencia se ha disparado por encima de los 10 puntos, que parece una tontería, pero a estas alturas de campeonato, que tengas que firmar un podio tercero y luego esperar a que tu rival no puntúe, que es más o menos las cuentas que le saldrían a Pérez para colocarse líder, es ya un síntoma de que el que no debe ser nombrado está en su propia liga, como ya sabemos, y ya está empezando a verse en la clasificación de puntos. Dicho esto, puede ser que tenga más abandonos, nunca se sabe, pero oye, fin de semana significativo en ese aspecto. En ese aspecto de que se escapa. Empieza a escaparse ya no solo en las carreras, sino en la tabla. Bueno, o sea, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que realmente estaría muchísimo más escapado si no iba a ser por los problemas de fiabilidad de Australia, porque ya no nos meteremos en si hubiera ganado, en qué posición hubiera quedado, pero seguro que hubiera pescado bastantes Primero, puntos. segundo. Primero, segundo. Bueno, pero me refiero, si de verdad había un problema de fiabilidad, si solo hubiera sido el limitante y no, digamos, actor principal del abandono, hubiera cazado bastantes puntos. Estaríamos hablando incluso de posiblemente una carrera de distancia ya, y llevamos 4. Tenemos que acostumbrarnos, el que no debe ser nombrado está arrasando y hay que asumir de que este es un campeonato de un solo piloto. Totalmente, porque tú le metes una distancia de una carrera en 4, ganando todas y que tu más inmediato perseguidor quede segundo. Esas son las cuentas que salen ahora mismo, porque son 7 más 7 por 3 son 21, y luego ya pues la tercera ya se hubiese ido por encima. Vamos a tener al final que dar gracias a Red Bull por el fallo de fiabilidad, entre comillas, en Australia. Porque por lo menos hemos afrontado este Gran Premio de Japón de otra manera distinta. Porque, oye, el campeonato, vamos a decir que estaba abierto. Estaba abierto y yo creo que eso se vivía ya en las propias redes sociales, al verlos libres. Oye, que la distancia del que no debe ser nombrado sobre sus perseguidores no es una salvajada. Hombre, sobre todo la sensación, que es completamente cierta, de que está más cerca que el año pasado. Lejos aún, pero se sabían durante toda la temporada 2023 que el que no debe ser nombrado podía fallar y ahora sí quedar muy por delante del resto. Y ahora ya sabemos que si falla está muy cerca, entre comillas. Es decir, si falla ya puede intervenir alguien más. Cosa que el año pasado es que ni veíamos venir. Que tienen que fallar, que es otra cosa que también está por ver, porque Red Bull pues brilla por su fiabilidad. Pero bueno, yo quiero aportar un dato, porque en realidad estamos aquí hablando de que Red Bull nunca falla. Yo te voy a decir una cosa. En 2022, Red Bull y Verstappen ganaron aquí el título. Con, bueno, un anuncio de aquella forma y demás. Todos nos acordamos porque fue el primer podcast de Ingenieros de Sofá. Sí, y mal hecho, de hecho. O sea, ganó el título sin saber que había ganado el título, y yo creo que hasta el propio cuyo nombre no debe ser nombrado
Tenemos que hacer ya que estas cosas nos salgan naturales, no pararnos a pensarlo como hacemos, porque ya llevamos mucho tiempo haciendo el subnormal con esto. Pero, lo que digo, yo creo que ni él quería ganar el mundial en ese momento. Obviamente tú quieres ganar el mundial sabiendo. Es un pequeño detalle que normalmente a los pilotos que suelen programarse campeones del mundo les gusta saber. En 2023 tuvo su primer match point, su primer bola de campeonato. Y en 2024 está a menos de una carrera de distancia del segundo. Es decir, hay una clara decadencia de Red Bull y del que no debe ser nombrado. Y entonces esto es lo que nos vamos a quedar. ¿Me podréis decir cualquier argumento? Yo me aferro a los datos. Y los datos son que los 3 últimos años de Suzuka, Red Bull y el que no debe ser nombrado, han ganado un título y podrían haber ganado un segundo. Y en este no están ni cerca de ganarlo todavía. Es decir, datos, periodismo, actualidad. Exacto. De hecho, ese gran premio fue el 16º y estamos en la cuarta. O sea, que si quieres quitarle un 1. Pero eso no lo vamos a hacer. Aquí hacemos periodismo de datos. Luego ya que la gente se dedica a buscar si son ciertos o no, que es lo que está de moda en este mundillo. En fin, bueno, pues un fin de semana. Es que no vamos a darle más vueltas a lo de Red Bull, porque Red Bull ya le hemos dado muchas vueltas a lo que tiene, que suficiente es. Pero en clasificación, Checo, de repente, después del toque de atención, y se queda falla en el último sector. Venía para pole. Bueno, de hecho, hay una conversación muy graciosa en la que Christian Horner interviene y le dice felicidades Checo por la segunda posición y demás, y parece ser, da a mantener en la conversación que se habían hecho una apuesta de que Horner tenía que pagar si entraba en primera fila. Y entonces Checo Pérez le dice, tendremos que hacer esto más a menudo. ¿Sabes cómo motivarme? A lo que el ingeniero de pista, Checo Pérez, interviene y dice, me podrías haber dicho esto antes. si lo que necesitabas, Checo, era una apuesta para quedar en primera fila, me lo podrías haber dicho y nos hubiéramos ahorrado pues, un año de calamidades y clasificaciones. Sí, de hecho el dato de Checo en clasificación era terrible. Por lo menos no es como esta apuesta que hicieron los de Baron da British American Racing en 1999, que no sé si lo sabes, que Villeneuve, el accidente lo has visto seguro, porque es el coche este que estaba partido a la mitad, que una mitad del coche era de una livery y la otra mitad era de otro. Y se jugaron los dos que tenían que hacer en clasificación el Horrus a fondo. Entonces, claro, pues Villeneuve se pega el tortazo, luego va a Zonta y lo mejora. El tortazo que se pega. Perdieron en 10 minutos 2 coches. Por lo menos estas apuestas son buenas y, oye, fin de semana, al final haciendo lo que le pedía al equipo. Clasificar bien, porque una vez que has clasificado bien, te quitas ya de follones con la competencia. Aunque Carlos y Charles no estaban tan lejos de Pérez como podría pensar. Da la sensación de que se está cogiendo a Red Bull y a Pérez, pero que de ahí a coger a Verstappen es otro punto. Es otro punto más. Incluso Lando en parte de la carrera también estaba bastante cerca, digamos, de Checo. Pero es esto que te ahorras. O sea, si Checo hubiera clasificado mal y hubiera salido sexto o séptimo, lo mismo no entra en el podio. Por la sensación que dio, por la distancia que además que cogió con el resto, a lo mejor no hubiera entrado en el podio saliendo sexto o séptimo con pues, lo que ello conlleva de tener que adelantar a gente, tener que cubrirte de paradas de gente con la que en principio no tienes que luchar, pero lo tienes que hacer por obligación, etcétera. Pero la sensación sobre todo que me da es que ha hecho un fin de semana de cumplir y lo sigo viendo muy fuera de Red Bull, porque incluso él mismo dice, bueno, en las próximas semanas se van a mover el mercado, veremos a ver dónde estamos dentro de un mes. ¿Cómo que veremos a ver dónde estamos? Voy a anunciar mi futuro dentro de un mes. O sea, con certeza, aunque sea mentira. Pero esa es la sensación de, es que ya no le vale ni cumplir los requisitos que se le piden, porque a Checo yo creo que nunca le han pedido ganar el título, por mucho que él sea su ambición personal, sino es, tú cumple con tu función, que es ser el segundo piloto, quedar segundo en el Mundial y ayudarnos en el caso de que se nos complique con un tercer piloto. Realmente lo ha hecho como tal, o sea, ha estado siempre cumpliendo, pero las sensaciones como nunca han sido fluidas, nunca han sido continuas y le ha costado bastante dinero, pues es la sensación de queremos pasar página, pero realmente este es el Checo que pide Red Bull y es el que ha logrado ser en este inicio de temporada bastante bien, mejor que en 2023, y ahora sí creo que no le va. No le vale. De hecho, una cosa que has dicho tú y que quería resaltar es, no, es que en Suzuka no se puede adelantar, es que es un circuito clásico, es que no sé qué, es que no sé cuántas. El debate de siempre esta gente que ha llegado por el Drive to Survive, si no hay 89 adelantamientos con DRS en un gran premio, la carrera es mala.
De hecho, eso es curioso porque ahora vamos al circuito en el que se dio esa cifra de adelantamientos y la carrera fue un mojón. Oye, le añades circuito clásico, que penaliza los errores, con desgaste de ruedas, te sale la mejor carrera de la temporada. Fácilmente. Con variedad estratégica. ¿Qué pasa? Que al final se puede equivocar la gente. ¿Y sabes quién no se ha equivocado? Fuerte aplauso para los de Maranello. Absolutamente increíble. Clavaron la estrategia. Y qué decir, de si estábamos hablando de que Checo ha cumplido, el que mejor está cumpliendo ahora mismo en Ferrari es Carlos. Con un fin de semana en un circuito en el que tradicionalmente ha estado bastante por detrás de Leclerc. Nunca ha estado en ese punto de decir, oye, los ves cerca. No. Y este fin de semana ha estado no cerca, ha estado por delante. Hasta el punto de que Leclerc estaba ya con la mosca detrás de la oreja de, escúchame, esto ya no tiene gracia. Sí, o sea, básicamente Carlos está muy bien durante todo el fin de semana y holgadamente por delante. Sí es verdad que en cuanto a distancia no es una distancia sangrante porque generalmente siempre era 1 o 2 décimas, pero en esa zona media alta, esa 1 o 2 décimas en clasificación hace que se te cuele Alonso, Norris, etcétera, etcétera. Y ahí marcas una diferencia porque tienes que adelantar a 3 o 4 coches. Creo que en carrera Leclerc estuvo, realmente si tuviera que poner nota, realmente Leclerc estuvo, diría algo por encima a la hora de nota de Carlos Sainz, pero claro, pagas el peaje de que durante tu fin de semana ha sido malo. O sea, siempre has estado sistemáticamente por detrás, tu clasificación es mala, incluso diciendo que es lo máximo que puedes sacar. Pero la carrera de Charles Leclerc es muy buena al nivel que se le pide, pero claro, como Carlos Sainz es un piloto tan sólido, no hace falta destacar para cumplir con su trabajo. Creo que McLaren le hace un gran favor, bastante gran favor. Pero luego hay momentos de la carrera donde incluso puedes soñar con alcanzar a Checo, que eso para Ferrari en un circuito donde no se esperaba es cuanto menos una clara progresión de Ferrari. Y además que en una estrategia a 2 paradas, en el caso de Carlos, no salga nada mal, es un éxito rotundo en Ferrari. Que no salga nada mal es un éxito. Entonces, muy bien por Carlos, que sin duda alguna, quitando pues al que todos sabemos, y aún así incluso sumándole, podremos decir que es el piloto más en forma de la Fórmula 1 a día de hoy. Sí, y de hecho, bueno, yo me he desenfocado completamente. Me he desenfocado. La persiana lo tengo todo bajado y aún así se escuchará la obra. De verdad que lo siento. No sé cómo lo están haciendo, pero se escucha el ruido de fondo. No sé definirlo muy bien. Como las máquinas estas de diésel. Es un sonido así. Pero bueno, en lo que me enfoco, vamos a enfocar en Carlos, que parece que le sale otra nueva novia. Hilando me tienes que dar que soy el mejor. Que soy el mejor hilando. El mejor... Nadie hila temas en ningún podcast como yo en este. Bueno, un poco forzadete de este, ¿eh? Sí. Utilizando la misma palabra, no es hilar fino. Pero es hilar. Da igual si es grueso para el calor que no estamos teniendo este año aquí en Murcia. Oye, bien, ¿de qué estaba hablando? De Carlos, que parece que sale otro rumor más. En este caso, en Aston Martin, como líder del proyecto de Aston Martin. Que ahora hablaremos también un poco de Aston Martin y de lo bueno y de Stroll. Pero, oye, es otra opción que se le añade a Carlos. De que parece ser que se podría ver con buenos ojos. Y al final es un piloto que está en el mercado y que yo creo que a día de hoy Mercedes, no sé si Red Bull, Aston Martin y Haas lo quieren en su equipo. Yo sinceramente toda la información alrededor de Aston Martin siempre la cojo con pinzas porque viene, digamos, un poco contaminada por el alonsismo, por decirlo de alguna forma. Para el que no sea aquí en España, Fernando Alonso es un icono y tiene una gran fanbase que lo que hace es que muchas informaciones ni siquiera sean ciertas, precisamente por el hecho de que está Fernando Alonso involucrado. Pero lo que yo no entiendo es esta información que sale, que puede ser verídica o no, porque yo no tengo los conocimientos ni los contactos como para darle veracidad o no.
pero tú no me puedes estar vendiendo durante todo 2023 que Aston Martin es un equipo joven, que es un equipo en el que muchos han crecido viendo a Fernando Alonso ganar a Michael Schumacher y por lo tanto lo tienen como un ídolo y referente en la Fórmula 1, que cuando le firman está la gente súper ilusionadísima, que en el principio de 2023 ven que es un acierto, que es el mejor piloto de todos los tiempos, que eso se ha vendido durante 2023, y ahora me vendas en 2024 que gran parte de la fábrica prefiere a Carlos Sainz antes que a Fernando Alonso. Ostras, ¿qué ha pasado en un año? Porque digamos que Fernando Alonso habrá bajado el nivel de resultados por rendimiento del coche, pero sigue salvando los muebles, a la vista está su compañero de equipo. Entonces, digamos que aquí tampoco ha habido un problema con Fernando Alonso, es decir, esta opinión puede estar un poco contaminada de que cierto sector quiera contar que Aston Martin, digamos, es un proyecto que no está suficientemente bien posicionado con respecto a sus rivales y por eso no es interesante ni atractivo para Fernando Alonso, y de ahí estas informaciones, porque yo me creo mucho más y por dónde viene la información de que Carlos Sainz se va a ir a Mercedes por bagaje del periodista. Sí, eso ya lo hemos comentado muchas veces, tanto lo de Mercedes como lo de la supuesta oferta que ya tenía encima de la mesa. De hecho, se le ve bastante con gente de Red Bull a Carlos en los grandes premios. Pero, claro, entiendo eso que dices, pero aquí el problema de verdad el fallo gordo lo está cometiendo Aston Martin. Porque no se dan cuenta de que tienen un problema muy serio. Y es canadiense. Además, es que Pero esto ya lo hemos hablado. sí, pero es que yo quería ir a la radio de Stroll, que hace de la recta, como un GP2 Engine, pero mal hecho y con gallos. Y con gallos por todos lados. Me recordó más que a la del GP2 Engine, a la de Maney, el hermano mayor, Arjun, con Trident. Me recordó más a eso porque tenía la voz prácticamente rota. Pero bueno, o sea, antes de que prosigas con tu argumento, yo simplemente quiero decir, yo confío en que Aston Martin pase página que vaya con Lance Stroll, porque ya no es el equipo solo de su padre. O sea, ya tiene una inversión muy fuerte de Arabia Saudí, está buscando otros patrocinadores muy fuertes que van a mover mucho dinero y ya no depende exclusivamente de Lance Stroll. Va a ser el equipo Honda. Correcto. Entonces, a lo mejor le podemos estirar hasta 2025, pero es que la vida de Lance Stroll en la Fórmula 1 está caducando por el simple hecho de que ya no es el control 100% de Lance Stroll, sino que ya empiezan a entrar muchos inversores que exigen resultados y rendimiento que Lance Stroll ya está visto y comprobado que no te va a dar. Entonces yo por ahí pienso que ese debate, pues a lo mejor este año no existe porque se puede seguir estirando un poco el chicle, pero ya para 2026 ya creo que sí que se acabó la broma de Lance Stroll. Pero bueno, eso yo es que ya sabes que me gusta soltarle la puntilla. Para mí, para terminar, si es verdad que Aston Martin va a entrar en el WEC, que tiene pinta, es la ocasión perfecta para sacarlo del equipo de Fórmula 1 y meterlo en un proyecto oficial de la misma marca, que al final, ¿quién es el dueño de Aston Martin en mayor medida, diría yo? Papi Stroll. Pues ya está. Entonces, es lo que hay. Y seguimos porque este viaje, yo creo que los japoneses son un poco daltónicos, porque esperaban una mala estrategia de Ferrari y confundieron un poco el rojo con el naranja. A ver, es que lo dice el propio Lando Norris, ¿qué hacemos defendiéndonos de un tío que está a 3 posiciones de mí? Es que no lo comprendo. Y Lando Norris, o sea, ¿te acuerdas de lo que decíamos de Leclerc, que hay veces que tienes que cuestionar a tu equipo? En el momento Lando Norris, o sea, dice 3 veces en la misma vuelta, ¿por qué vamos a parar tan pronto? Si ves que no, o sea, si tú estás 100% seguro que no, y era que no, sigue hacia adelante. O sea, no entendí en ningún momento protegerte de un George Russell que lo tienes a 3 posiciones de distancia, que el Mercedes es un hierro, dicho no por nosotros, sino por la propia Mercedes. Es su foto de Instagram, que yo creo que todos habéis visto, que es un hierro. Y les caes, y sobre todo con un neumático duro, es decir, con un neumático duro lo cambias a las 10 y pocas vueltas que llevaría esa goma. Es como, no te entiendo a dónde quieres ir a parar y les cuesta el podio. Yo creo que sinceramente Carlos Sainz tenía más ritmo que Lando Norris, pero lo hubiera tenido que adelantar en pista a base de ritmo y demás. Entonces yo creo que le adelantó en pista, porque adelantó a Norris y después a Leclerc, pero hubiese sido más difícil. Hubiese sido más difícil toda la operación de adelantarle. Es incomprensible. Más allá de que yo creo que pudieran decir, vale, no vamos a hacer el podio, pero tenemos que quedar delante de Mercedes. Yo es el único razonamiento que le busco, lo cual tampoco entiendo mucho. Un equipo como McLaren, que está en el podio, que está luchando por el podio, no lo veo como para renunciar, para salvar una quinta posición con respecto a Russell, que encima estaba en
Estaban en medio Piastri y Alonso también, por ahí, por la ocasión. Entonces yo tampoco lo veo para tanto, porque es que no solo pierdes la posición con Carlos, que yo creo que es la posición que hubiese perdido Norris en algún punto de la carrera, porque este año el Ferrari tiene ritmo de carrera, para sorpresa del público. Pero es que también la pierde contra Leclerc, que yo creo que esa posición no debería haberla perdido. Al menos en condiciones normales, con una estrategia normal. Correcto, o sea, al final, sinceramente, yo también pienso que Carlos Sainz lo hubiera adelantado igualmente en pista, pero con Leclerc estoy seguro de que probablemente no hubiera llegado. Y yo entiendo la mirar a Mercedes porque dices, es que es mi rival, yo no estoy para pelear con Ferrari, es la realidad, quizá una vuelta así, y ahí lo demostró Lando Norris colándose cuarto, pero no, tercero, perdón, sí, pero no para, digamos, en un ritmo de carrera acabar por delante de ellos. Entonces yo entiendo que quieres mirar a Mercedes porque, digamos, es tu rival más directo, pero es que aquí, en este contexto, tu segundo piloto, que era Oscar Piastri, que estaba peor de ritmo, estaba holgadamente por delante de los dos Mercedes. Y los dos Mercedes tenían una degradación tan alta que algunos estaban entre la frontera de 1 y 2 paradas, que la mayoría apostaron por 2, pero es que Mercedes estaba obligado a hacer 2 porque tenía una alta degradación. Y es que pararon los dos prontísimo. Entonces no entiendo sinceramente dónde quería ir McLaren con esta apuesta. Yo comprendo que se quieran fijar mucho en Mercedes, pero es que en este circuito en concreto era para haberle hecho una buena sangría porque estaban holgadamente por encima y en degradación no tenía ningún sentido parar a Lando Norris, pero Mercedes sí lo tenía porque es que no llegaban. Entonces digamos que fue pecar de conservadores, lo cual le ha acabado costando puntos, que eso muchas veces lo ha hablado también con los propios de McLaren, que más de una vez el año pasado también lo hicieron, no querer arriesgar de más por conservar algunas posiciones que hasta hace no tanto no olían nunca. Entonces, pues, yo entiendo las cosas que se te pasan por la cabeza, pero tienes que tener sangre fría y sobre todo ser ambicioso, decir, vale, ahora estoy en un contexto en el que sí puedo aspirar a más, no tengo por qué ser conservador. Sí, de hecho, y volviendo un poco a lo que has dicho de Lando Norris, que yo, sobre todo yo, me he ido mucho a esa crítica hacia Leclerc de cuestionar al equipo. ¿Qué hace Hamilton? ¿Qué dice por radio? ¿Pregunta cuál es la estrategia? No. Dice, cambiad la estrategia. Sin pregunta y sin nada. Entonces, creo que es quizá el hándicap que tiene ahora mismo Lando de no haber ganado una carrera todavía. Yo creo que es ese, le falta ese punch, ese dar el golpe definitivo encima de la mesa para que no pasen estas cosas. En fin, al final podemos defender. Es que han sido 2 puntos de diferencia entre haber quedado cuarto o quinto, porque yo creo que los dos damos por seguro de que Sainz hubiese adelantado a Lando en algún momento. Si tú no estás de acuerdo, ya sabes, ahí tienes la caja de comentarios. Y también, ahora sí me voy a apuntar el minuto del podcast para ver si de verdad funciona. En el minuto 22 y medio, dale a like para... Sobre todo tú dale a like para comprobar si es verdad que se ilumina la cajetilla, la caja esta en YouTube. Yo te voy a decir una cosa. Funcionar funciona, pero no lo he comprobado con nosotros, sino con gente con bastante nivel de audiencia que aquí ni No, José, no. Aquí estamos. No, pero déjame, porque claro, YouTube aquí solo YouTube solo premia a la gente de arriba. Entonces, nosotros, que somos el barro de YouTube, somos el Sí, barro. barro, para eso tendría Pues, que llover en Murcia. Podéis comprobar. Bueno, yo estoy en Madrid y aquí llueve. De vez en cuando Mira tu llueve. apellido, a ver cómo es. Entonces podéis comprobar si YouTube trata por igual a todos los creadores de contenido y si una basura como somos nosotros, cuando decimos like, ahí abajo se ilumina. Una basura cada vez más grande. Y es que en YouTube hemos pasado ya a los 250. Lo cual seguimos creciendo también en iVoox. En Spotify es donde estamos ahí un poco todavía, vamos a decir, en las antípodas. Así que, escúchame, si te suscribes en YouTube, ahí tienes iVoox y Spotify también para apoyar. Tú nos puedes escuchar donde quieras y yo siempre lo he dicho. Te puedes escuchar, por ejemplo, este de Fórmula 1 en YouTube, irte a iVoox y escucharte el de MotoGP que lo grabamos a continuación. En fin, vamos a dejar de hacer autobombo que tenemos la hora... hay que hacer el podcast de MotoGP. Lo de Fernando Alonso, ¿cómo lo definimos? Porque no tiene ningún tipo de sentido lo que hace punto 1 en clasificación, colándose quinto, prácticamente sin ningún tipo de derecho a estar ahí. Lo dijo, dice, ¿de dónde voy a sacar yo 1,5 décimas? Y le faltó nada para llegar a la cuarta posición, le faltaron 4 milésimas para superar a Carlos. Y es que en carrera vuelve
se le vuelve a fallar el acelerador. Ahí también hace la broma. Hacen la broma con Russell. Porque la maestría con la que gestiona el tráfico. La pelea con Russell y Piastri es increíble. Bueno, o sea, yo no sé hasta qué punto creerme el catastrofismo que vende Alonso, también te digo. O sea, yo soy consciente que Aston Martin es el quinto coche, pero claro, tampoco puedo extrapolar el rendimiento real si tienes a Maula, como es el Stroll, ¿vale? Ahí en el fondo de la parrilla, tenéis todos el dato este de la degradación por vuelta, en la que el Lance Stroll no sé qué hace. Parezco yo jugando al Fórmula 1, o sea, no sé qué hace. No, Y luego pero está te voy a Fernando. decir una cosa. Parezco yo jugando al Fórmula 1, tú juegas con mando, ¿verdad? Sí. Te habrás fijado en la animación de los brazos de cuando juegas con el joystick, ¿no? ¿Te has fijado el movimiento que hace Stroll Soy con consciente, las soy manos? consciente. Eso ya lo hemos Es hablado. idéntico, es idéntico. Ya lo hemos hablado alguna vez. Entonces, claro, en estos datos en los que Fernando Alonso suele estar, si no el primero, entre los 5 primeros, en estos que suele estar entre los 5 últimos, es difícil extrapolar cuál es el rendimiento real de Aston Martin cuando tienes a uno de los mejores pilotos y a uno de los peores. Entonces, digamos que es difícil extrapolar dónde están. Yo, sinceramente, aquí en Suzuka, el catastrofismo de la novena posición, como que no. Yo creo que aquí con Mercedes estaba para acabar por delante al final, porque George Russell tenía un neumático mucho más joven y por eso se acerca relativamente a esas posiciones, porque realmente Alonso ve venir que puede ser un rival desde mucho antes de que esté cerca y juega con Piastri, que ya no tenía ninguna opción. Pero, por ejemplo, sí sé que Alonso no está en ese coche para acabar por delante de Piastri. Entonces, digamos que está en un término medio. No es, digamos, lo que has dicho es una de las mejores carreras, que lo puede ser. Al final, si la simulación lo dice, yo no tengo acceso a ningún simulador para comprobarlo. Pero creo que tampoco estaban en un punto tan bajo como dice Fernando Alonso, que sí es verdad que hace una clasificación buenísima, porque ese coche no está para acabar quinto en ningún momento, y en carrera quedar sexto, porque al final te pasa de creer, porque es lógico y normal, está en otro nivel, pero quedar por delante de Piastri y Russell sí me parece un éxito. Lo cual también te digo, no están tan lejos de Mercedes como nos pinta Alonso. Pues sí, ahí lo digo yo. Quizá, vamos a decir, no está tan mal ni tan bien. ¿El punto medio cuál es? ¿Dónde ha quedado Fernando Alonso? Yo creo que al final estamos viendo que esta temporada están puntuando los de abajo, pescando una 10ª posición. En Australia fue la excepción porque hubo ahí también un poco, abandonó el que no debe ser nombrado, pero están pescando la posición de Stroll. Es que es tremendo, porque Stroll aquí no pasa Q1. Yo ya lo he dicho, cuando tiene que salir el piloto, a Stroll ni no lo esperes. Y al final yo creo que lo peor de Aston Martin, el peor resultado posible es Lance Stroll y el mejor posible es Alonso. ¿Qué pasa? Que no te puedes permitir esa dualidad tan absurdamente alta porque bueno, hombre, lo mismo si se lo pueden permitir, por eso lo mantienen, pero esto ya les costó mucho el año pasado en el campeonato de constructores y este año están abocados a ser quintos, pero por Fernando Alonso, porque Lance Stroll sí que es verdad que todavía faltan muchos pilotos por puntuar, pero ni está ni le esperes en la zona de arriba. Y en cuanto a la carrera de Alonso, a mí me sigue dando mucha rabia que Alonso diga ha sido de mis mejores carreras en Fórmula 1, porque es algo que lleva diciendo desde que fichó por McLaren. Y siempre es por una sexta posición, una quinta posición, una séptima posición, por un punto. Y eso a mí me sigue dando mucha rabia. Es que claro, yo creo que ¿Dónde encuentra cómodo Alonso que no sea ahí? Porque una vez que llegue Honda, ya sabemos que no va a ir a ninguna parte. De hecho, creo que ya le han vetado una vez que hizo en IndyCar o que estuvo cerca de hacer algo en IndyCar. Y creo que fue irse al equipo de Andretti y le dijeron que era Nai. O sea que el futuro de Alonso yo creo que está dando tantas vueltas porque él mismo sabe que en Aston Martin con Honda no le queda mucho. Pero claro, es que también tiene 42 años. O 43. ¿Es del 80 o del 81? Del 81 diría que es. Yo creo que también. Bueno, da Yo igual, pues, que sigue siendo ese joven piloto prometedor. correcto, o sea, Que se supera en cada gran premio. joder, él también es consciente que, digamos, en 2022, cuando vuelve a salir al mercado, sale del mercado al mercado de pilotos. Uno, en una posición de poco poder, porque es un piloto muy veterano que venía de retirarse, que venía simplemente porque el equipo con el que lo ganó todo le repesca, entre comillas.
y no está en una posición poderosa. Entonces ahí sales a ver quién me ofrece algo. Después de la temporada que hace el año pasado con podios, luchando por la tercera posición del Mundial de pilotos y demás, aquí ya tienes una posición de más poder, de poder exigir algo más. ¿Suficiente como para encontrar al acomodo en Red Bull barra Mercedes? El tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es que Alonso necesita un equipo para ganar ya, porque no tiene tiempo. Él no tiene tiempo para embarcar, o sea, no tiene el tiempo que tiene Aston Martin. O sea, al final los pilotos tienen que ser egoístas porque su vida competitiva es muy corta en comparación con la de los equipos. O sea, no puedes tirarte 5 años de desarrollo en el caso de Fernando Alonso. Entonces, digamos que no sé a dónde parará. Lo que sí tengo claro es que, pues, tampoco se puede extrapolar mucho el resultado cuando tienes al Lance Stroll siendo eliminado por un Alpine en Q1. Entonces, digamos que quizá tener un compañero también te da una décima de más competitivo, decir, ostras, este me está ganando con el mismo coche, y es un plus que Alonso, por ser competitivo, lo puede llegar a sumar igualmente, pero digamos que no tienes la competencia directa con la única otra persona que tiene las mismas herramientas que tú, y eso también perjudica un poco. Entonces, hasta que Alonso, si sale, no se vaya a otro equipo, no podemos ver el nivel competitivo real y si de verdad merece la pena seguir contando con él a pesar de sus 42 para 43 años. Pues bueno, pues ahora que has abierto la caja de Pandora, nos vamos con nuestros antimuchachos que vuelven a firmar un fin de semana para el olvido. Gasly se queda en Q1. Ocon yo creo que ha celebrado más el haber pasado a Q2 en Australia y en Japón que la victoria que consiguió en Hungría. Ridículo. Lo habéis oído. José, ya dilo otra vez, que se te oiga. Ridículo. Ahí está, vamos. Y encima se tocan en la salida en un ejercicio espectacular de fuegos artificiales. Gasly, la verdad es que se lo tengo que dar a Gasly, porque dice que tiene algún daño en el coche, que se está deslizando, seguramente de ese propio toque con Ocon, que fue pontón lateral del coche de Gasly contra la rueda delantera derecha de Ocon. Pero es que aún así, claro, tú dices, ¿pero eso es el coche? ¿Son los daños? Yo creo que el Alpine viene defectuoso, viene dañado de fábrica. Además, yo creo que se ve perfectamente la livery, que es que han metido ya el azul y lo siento mucho. A ver, vamos por partes porque tengo ganas de insultarles, la verdad, porque es otro fin de semana a la altura del betún de nuestros antimuchachos. Primero, yo lo siento mucho, pero si tus aspiraciones no pueden ser celebrar una Q1. Es la situación en la que estás a día de hoy. Se puede considerar un éxito por donde vienes, tú no puedes celebrarlo. Es congratulations, guys, this is the way, working. Ya está. Pero no te puedes poner a chillar como un loco por pasar a la Q2 porque un tío que es anticompetitivo con un coche competitivo no puede pasar de Q1. No puedes celebrarlo, lo siento mucho. O sea, yo soy consciente de que las limitaciones ahora de Alpine se puede considerar un éxito pasar a Q2, pero tú no lo puedes celebrar a grito pelado como lo hace Esteban Ocon. Luego, lo de la resalida es claramente error de los dos. Error de los dos por la rivalidad que tienen. Primero, Pierre Gasly se mete en un sitio donde poco hueco tenía. Te lo puedes hacer, pero poco hueco tenías. Y segundo, o sea, cuando estamos en un punto tan bajo en el pozo, hay que remar todos juntos. Esteban Ocon ve que sale Gasly 3000 veces mejor que tú, viene como un misil por el retrovisor, hazle hueco. O sea, esto es ganar posiciones por ganar. O sea, no puedes buscar un contacto y parece ser que a ambos coches quedaron dañados y eso les perjudicó. Ahora bien, la imagen es que prácticamente yo, corriendo, adelantaba al Alpine en las S del primer sector de Suzuka. Es que creo que no hubo piloto de la parte baja que no adelantase a un Alpine allí. Pues digamos que es como un poco una señal de, es que este coche no gira, pero vamos, ni dándole, ni retorciéndolo. Entonces la imagen de Alpine queda muy dañada. Yo creo que es el Gran Premio el que peor dañada queda la imagen, porque entre Esteban Ocon celebrando la nada, el choque entre los dos pilotos que se podía haber ahorrado y todo el mundo pasándolos y repasándolos y quedando últimos, porque realmente quedan últimos, por mucho que luego esté aquí nuestro amigo Logan. Yo peores contextos puedo ver en un gran premio que este. O sea, lo único que hubiera certificado su gran premio es que en la penúltima vuelta, después de estar últimos, Ocon y Gasly se choquen otra vez. Y esta vez por abandonar ambos. Hubiera sido el cerrar el fin de semana más lamentable de Alpine, que insisto, este lo es, por mucho que no le haya parecido. Sí, de hecho, Alpine, que de 2018 para 2019, siendo Renault, iban a estar en la zona alta. Hostiazo. De 2021 a 2022, el plan, yo ya lo dije. En fin, hostiazo. Y yo creo que
el mejor indicativo de esto que tú has dicho es que sí, ¿a quién le ganan? A Logan Sargent. Con un chasis que está para lo que está partido y doblado. Que encima ha tenido un accidente en libres Logan por un fallo suyo. Sí que es verdad que no hay que quitarle que el chasis fuese, en fin, que el chasis fuese un tronco, lo que tú quieras. Pero es que además Albon vuelve, en este caso sin ser culpa suya, pero vuelve a darse contra las barreras un viaje curioso, vamos a decirlo. Bueno, Y y el chasis... antes Sí. de cerrar Alpine, o sea, recordar que Logan Sargent queda detrás porque se tira 40 segundos atascado en la grava. Si no es que les estaba metiendo 20 segundos a los Alpine, que iban a quedar últimos, pero sobrados además. Y ahora vamos a otro circuito, China, que si Suzuka, lo hemos dicho, es un circuito de coche, más allá de que los pilotos marcan la diferencia, como se ha visto en muchas ocasiones. China es un circuito que es de coche, punto pelota. Punto pelota, tanta recta, tanta curva. Yo te diría que el único reto que hay en China, a día de hoy, es la primera curva, saber trazarla y trazarla de una manera óptima. Y las S esas, que no sé qué curvas son, pero es una curva rapidísima a izquierdas y otra de derechas que se va cerrando para entrar al vértice de izquierdas otra vez. Entonces, lo van a pasar muy mal. Lo van a pasar muy mal. Y yo hago desde aquí un llamamiento a Esteban Ocon. No celebres pasar a Q2. Es muy ridículo. Muy ridículo, señoras y señores. En este caso, Ocon. Señor, tú tienes que tener una cosa en cuenta. Estás en un equipo que ha aspirado ya 2 o 3 veces a dar el salto a la parte alta. Y yo creo que os habéis confundido algo, habéis tomado alguna curva. En vez de girar a la derecha, fuisteis a la izquierda en algún cruce o algún sitio. Y ahora mismo sí, estáis encabezando. Pero estáis encabezando por debajo la clasificación de la Fórmula 1. ¿Por qué? A todo esto, cantidad de puntos de Alpine sumada en 2024. 0. Ahora sí, nos vamos al accidente, ese accidente de la salida, bastante aparatoso para lo que acabó siendo, entre Ricciardo y Albon. Para mí es muy sencillo, es un incidente de carrera, no lo quito, pero yo creo que Ricciardo debería haber estado un pelín más... no sé cómo decirlo ahora mismo, un pelín más cuidadoso de que es una situación que se podría haber evitado, porque no te puedes ir en una salida en medio del paquete tan de golpe hacia la derecha, porque al final pasa lo que pasa. Toque, accidente y otro coche que se carga, Williams. Y no solo eso, o sea, que traccionas mal de la curva, entonces tú cuando traccionas mal y estás en medio del paquete, ahí eres pasajero. Ahí lo que tienes que hacer es mirar a tus retrovisores porque la gente delante no saldrá a alcanzar, porque le pega un trayazo el coche y estaba perdiendo posiciones. Entonces tú lo que tienes que hacer es mirar a los retrovisores, y es precisamente lo que no hace. O sea, que Albon antes del impacto ya tiene medio coche en el césped, que probablemente se hubiera ido igualmente contra el muro. Entonces digamos que Albon ahí era también era un pasajero, es decir, yo más por esquivarle no puedo hacer. Sí, claro, hubiese acabado en el muro, sí, sí, siempre y cuando no se le hubiese metido Ricciardo hasta donde se le mete. Porque se mete ya en el césped cuando Ricciardo ya está completamente en la derecha. Correcto, correcto. Por eso mismo digo que, o sea, Ricciardo ahí, sobre todo en ese contexto, o sea, si Ricciardo estuviese ganando posiciones, entiendo que no mire el retrovisor porque estás en un momento de tensión máxima, el más difícil de la carrera, y solo estás mirando hacia adelante. Pero es que vienes de que te pega un trayazo y te están pasando por izquierda, por derecha todo el mundo. Es que mira el retrovisor, si es que eso es lo que tienes que hacer, si no vas a alcanzar a nadie que tengas delante, o sea, obviamente tienes que estar mirando delante, pero más un ojo puesto detrás no lo hace, y precisamente los dos pilotos que menos se podían permitir, uno porque lo mismo no llega al siguiente Gran Premio y el otro porque no está para desperdiciar más chasis, pues justo los dos que menos lo necesitaban se van los dos contra el muro. Por suerte para Ricciardo, el ultimátum parece que se va a extender 2 semanas más hasta China. Y por suerte para Williams, para tener 2 semanas para poder repescar ese chasis, porque ya han dicho que no iba a llegar el chasis hasta Miami, y por tanto van a enviar ese mismo que se ha cargado Albon, que recordemos que ya se ha cargado el anterior, el de Sargent, que ahora mismo iba Sargent. Se lo han llevado a Grove, a la fábrica de Williams, para repararlo, porque insistimos, no tienen un tercer chasis hasta Miami, es decir, van a tener que reparar otro chasis que se ha cargado Albon. Y bueno, a todo esto, Logan Sargent, que yo creo que se ha notado un poco. Sí que es verdad que Logan Sargent ya no es Ayrton Senna, creo que eso ya lo sabemos, pero se le ha notado bastante que está conduciendo lo que está conduciendo. Porque encima el problema que tiene Sargent es que cuando llegue el chasis nuevo, ahora
al ritmo que lleva Albon, que además, no sé si te acordarás, la última vez que se corre en China, pega un zambombazo contra las protecciones en la salida de la última curva, curioso también. Entonces, o sea, sí, el problema es que ahora no necesitas uno, necesitas dos. Porque sí. o sea, tú puedes reparar un chasis, entre comillas, porque el daño es leve, pero son dos golpes fuertes donde se ve seriamente dañado el chasis y ahora tienes que reparar los dos. Y obviamente va a ir para el primero, el que va a llegar a Miami, va a ir para Albon, 100%. Entonces digamos que Logan Sargent, vamos a ver para cuándo tiene el siguiente chasis. Y sobre todo, yo es una reflexión que leí que me pareció muy acertada de no sé qué periodista, la verdad, británico, que decía, o sea, tú al final, todos sabemos que Logan Sargent no es, digamos, el piloto deseable que quisiera tener Williams por velocidad, pero es tu apuesta. Y sobre todo es tu apuesta, lo tienes que recuperar porque viene de un 2022 jodido y los vienes de sentar. Entonces, ostras, intenta repescarlo anímicamente. O sea, necesitas que te aporte. Yo sé que Albon tiene el 100% más de oportunidades de puntuar que Sargent. Pero es tu piloto, o sea, lo tienes que repescar, no hundir. Y creo que, sinceramente, después de la Australia, que le den el chasis bueno a Albon, es acabar de hundirle. O sea, El chasis bueno no. hundido. El chasis bueno no. El chasis. El chasis que queda. Pero es que el problema de ahora de Sargent y de Williams es que ahora mismo tiene un chasis roto con el que se está deambulando por las pistas Logan Sargent. Y vamos a ver cómo está. No es tan dramático el accidente en Suzuka en cuanto a condiciones, pero también es un golpe fuerte. ¿Qué pasa? Que cuando se introduzca el chasis nuevo, va a ser para Albon. Y entonces, seguramente, el chasis que tiene ahora mismo Albon, que tendrá ya heridas de guerra, pasará a Logan Sargent y entonces ahí espérate mucho más tiempo hasta que fabriquen otro chasis. Si estamos hablando del Gran Premio de Miami, es que Logan Sargent se puede ir a verano, quizá no al corte de verano, pero casi, jugando con coches rotos, sin que en primera instancia la culpa haya sido suya, que es lo peor de todo. Bueno, es más, es que Logan Sargent no se ha cargado ningún chasis. O sea, ve mucho la grava de los circuitos, la inspecciona para ver que está todo correcto, se puede cargar algún fondo plano, pero no se ha cargado ninguno de los chasis y Albon se ha cargado ya dos, mínimamente, aunque sea. Entonces digamos que es chocante y sobre todo en Miami va a recuperar su chasis, que no olvidemos que sigue siendo su chasis, el que supuestamente era el suyo. Entonces me parece un poco de... Yo comprendo la situación de Williams, yo comprendo que tengas que darle a Albon el mejor material, pero al mismo tiempo no puedes hundir a tu segundo piloto, que ya venía bastante hundido. Y parecía que al final de 2023 había repescado un poco, había sumado varios puntos, te había ayudado, y de repente le haces esto, que yo les defendí de ir de cara y decir, es que esta es nuestra mejor opción. Pero ostras, en cuanto puedas tienes que volver a repescar a Sargent porque lo necesitas, aunque no lo vayas a contar con el año que viene, que probablemente se vaya fuera. Pero no lo puedes hundir, es tu piloto, es tu apuesta. O sea, y sobre todo, y una cosa que quiero dejar clara, Logan Sargent no es un piloto de pago. Que sí, habrá traído algún patrocinador, pero es que los 20 pilotos de la parrilla traen algún patrocinador. Es obligatorio. Logan Sargent no es un piloto de pago. Si no, no pones a alguien a hacer el entrenamiento libre en lugar de Logan Sargent, como ya ha sucedido. Que os recuerdo que George Russell se perdió 28 entrenamientos libres para que entrase Roy Nissany y Nicolás Latifi 0. Para que os hagáis una idea de lo que es un pay driver. Logan Sargent no lo es. Entonces, esto apuesta... Hay que repescarlo como sea, pero no lo puedes hundir más dentro del contexto que necesitas ser competitivo. Pero yo creo que se está encargando al pobre chaval, que yo sé que está cometiendo errores, yo sé que está ya un poco verde de entrada, pero que no nos olvidemos que es alguien que ha competido con gente que está muy valorada a día de hoy en la Fórmula 1, de tú a tú y ganándoles en ocasiones. Sí, casi le gana el campeonato de Fórmula 3 a Piastri, o sea que estamos hablando de calidad. A Logan Sargent yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez, le ha faltado cocción en las categorías inferiores, en Fórmula 2, yo creo que le faltó un par de temporadas más, pero tenía que subir un piloto americano, estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, para subir, y ya está. No subió en condiciones y encima pues ya todo lo que estamos viendo. Un accidente que además deja a un piloto completamente tocado. ¿Por qué? Tocado y casi hundido. Porque Ricciardo, si lo hablábamos después de Australia, ese 0-3 que le estaba endosando su Noda, clasificación y carrera, ¿ahora qué ha pasado? Pues exactamente lo mismo. Le echa en el último segundo, le echa su Noda a Ricciardo de la Q3 y luego accidente. Mientras tanto, su Noda, ¿qué hace? Un auténtico carrerón, también por parte del equipo Minardi. Esa parada fue espectacular. Parando, adelantando un montón de coches y saliendo delante del Alpine, que eso también es muy importante y se ha pasado un pelín por alto lo importante que es salir delante de ese Alpine.
Y no solo eso, mete 2 adelantamientos que yo lo dije la semana pasada, el adelantamiento que le hizo, no me acuerdo aquí, en Irvine, en la salida del Gran Premio del 97 de Suzuka. Y es que Tsunoda lo hace 2 veces. Y no en salida, sino en competición. O sea, para quitarse el sombrero de la carrera de Tsunoda, que además es el primer punto del equipo Minardi esta temporada. El punto que debería haber sumado como mínimo Stroll. No, llevaba más Minardi, que eso no había puntuado en Australia, si no me equivoco. Sí, puede ser. Puede ser. De hecho, Ahí puedo recoger yo cable. Sí, es verdad, sí, es uno de los que se beneficia por la sanción de... Eso. Vale, vale. Bueno, aún así, en una carrera menos caótica y en un circuito, está ahí. No, o sea, yo siempre tengo que hacer 2 aportaciones. La primera es cuando un piloto se conoce al dedillo un circuito, se nota. Y la forma de trazar las S de Yuki Tsunoda y los adelantamientos que realiza ahí, se nota que se sabe todos los secretos de Suzuka y con bastante facilidad adelanta coches que son de su nivel competitivo. Es decir, que parecía que estaba corriendo con un Red Bull compitiendo contra pues el resto, contra la gente que tenía sus coches con bastante facilidad, y hay una muy buena remontada porque en la resalida la lía bastante. De hecho, creo que se queda o último o penúltimo y los tiene que ir adelantando a todos. O sea, bastante buena gestión. Y yo desde aquí quiero mandar una felicitación porque muchas veces nos quejamos de la retransmisión de la Fórmula 1, pero hoy hay que aplaudir al realizador de la Fórmula 1, que cada vez que Daniel Ricciardo hacía alguna de sus jugaditas normales, pues planito de Lian la usa. Así que pues... Sí, de hecho era justo lo que te iba a decir, que lo estábamos comentando. Y yo lo siento mucho. Entiendo la ambición que tenían de volver a subir a Ricciardo al Red Bull oficial. Pero que se haya quedado Lawson este año fuera es claro símbolo de, sabiéndolo ahora ya todo lo pasado, de un error muy grave que antes o temprano van a subsanar. Porque por mucho que nos guste Ricciardo, a unos más, a otros menos, pero por mucho que no nos guste, va fuera. Porque Ricciardo habría que valorar en la historia de la Fórmula 1 cuando un cambio de reglamento se ha cargado a un piloto de tal calibre como el de Ricciardo. Porque en 2021 gana incluso una carrera, está ahí con Norris, sí que es verdad que contra Norris no puede hacer mucho, pero escúchame, está ahí delante. Y llega 2022, la temporada 2022 de Ricciardo es para tirarla a la basura, de hecho se queda sin asiento para 2023. Y salvo lo que hace en México el año pasado, sigue sin entender estos coches. Y es lo que he dicho. La carrera de Ricciardo se le ha cargado un reglamento. Se le ha cargado un cambio de reglamento. Porque no es normal el patrón que seguimos. De ir muy bien, incluso firmar podios con Renault en 2020. Estar en McLaren a un muy buen nivel en 2021. A desaparecer completa y absolutamente. Y ya digo, habría que buscar en la historia de la Fórmula 1 cuando un cambio de reglamento se ha cargado a un piloto, no a un equipo, a un piloto, de la manera que lo ha hecho con Ricciardo. Porque Ricciardo venía a ser la solución a Nick de Vries y estamos con el mismo problema. Sí, hombre, no tan acentuado como Nick de Vries, porque Ricciardo tiene un suelo, digamos, más alto que el de Nick de Vries y por tanto no es tan catastrófico. Más experiencia. Yo te diría más experiencia que más, porque al final Nick de Vries le vinieron las hostias de todos lados y ya cuando vas a un equipo y te enteras de que la mitad de la estructura de Red Bull no te quiere ahí, o más, pues entonces ya vas con el pie izquierdo. Por eso mismo. O sea, al final yo era muy de Daniel Ricciardo. O sea, no nos olvidemos que cuando entra en la Fórmula 1, cuando corre con HRT, todo el mundo le veía madera de campeón del mundo. Es la realidad, era la proyección que tenía Daniel Ricciardo. Por desgracia pilló cuando Red Bull cayó en la batalla con Mercedes a bastante distancia, entonces realmente nunca pudo ser lo suficientemente competitivo coche piloto para poder competir por uno. Y luego pues se está, digamos, mancillando su carrera deportiva. Creo que Daniel Ricciardo hubiera dejado un muy buen recuerdo si se va después de McLaren de, oye, pues mira, lo has intentado saliendo de Red Bull, que me parece una apuesta arriesgada e interesante. No le salió bien. Te vas de McLaren, entre comillas, por la puerta grande, habiendo ganado una carrera con ellos después de tantos años y demás. Pero es que esta vuelta sí que está siendo catastrófica y yo entiendo que Red Bull le quisiera repescar porque por nombre, por cariño, por toda la gente que tenía ahí, porque estaba en una situación con Checo Pérez muy al límite. Entiendo la idea, pero sobra. O sea, cuando Liam Lawson se montó para sustituirle, ya sinceramente creo que no. O sea, es que era en plan. Era la fuerza mayor de Harley. Entiendo que por el nombre de Daniel Ricciardo se mantuvo, pero
digamos que su tiempo en la Fórmula 1 tristemente ha terminado, porque su rendimiento sí lo está dictando. Y si Yuki Tsunoda estaba puesto en cuestión durante prácticamente toda su carrera deportiva, porque siempre estaba entre los insultos que profiere cada segundo y el rendimiento con sus compañeros. Este fin de semana han sido halagos. Sí, por eso. Halagos. O sea, ha sido absolutamente increíble ver a Yuki Tsunoda gritar por la radio para decir thank you, good job. Sí, esa es la primera vez creo que le dice a alguien de good job. Creo que es la primera vez que se lo escuchamos. De hecho, no sabíamos que sabía decir good job Yuki Tsunoda. Entonces, digamos que... Pero porque va aprendiendo poco a poco. Va aprendiendo Claro, poco a poco. pero hemos pasado en este equipo, en Minardi, de cuestionar a Yuki Tsunoda y hablar de que se iba a ir sí o sí, a que es la figura número uno, porque entre De Vries y Ricciardo lo han establecido, digamos. Realmente entre De Vries y Ricciardo han salvado la carrera de Tsunoda en parte. Luego, obviamente, tiene su mérito japonés. Entonces, yo sintiéndolo mucho, porque yo he sido de los que tenía mucho cariño a Ricciardo y me hubiera gustado verle luchando por un campeonato, su hora en la Fórmula 1 ya ha acabado. Por suerte para él tiene suficiente nombre para dedicarse a lo que él quiera en resistencia principalmente, o en otro campeonato que él quiera investigar, y le podría ir muy bien, pero aquí ya desde luego poco tiene que hacer. En NASCAR. No sé por qué a Ricciardo siempre le había visto cara de IndyCar, pero últimamente le veo cara de NASCAR. Total y absoluta. Es que Ricciardo es el personaje que busca la NASCAR. O sea, si alguien quiere... Igual que Raikkonen también era cara de NASCAR, igual que Montoya lo fue y cumplió cuando fue a la NASCAR. Entonces es gente que por personalidad es el producto que quiere la NASCAR, y yo creo que Ricciardo podría encajar. No sé si lo harán, pero desde luego sería una buena opción. A ver, yo creo, mi apuesta, podemos hacer ahora mismo una mini porra, a ver si nos tiramos el triple, de cuándo pueden darle la patada a Ricciardo. Yo siempre lo he dicho, o sea, no entiendo cómo un equipo como Red Bull no se ha metido en resistencia y no se ha metido en otras categorías del mundo del motor, porque ahí tienes los híbridos. Y es que no tienes ni que hacer el coche, te compras, vamos a ponerle, no sé, voy a decir lo que no va a pasar, pero como han hecho Porsche. Porsche no tiene equipo oficial, tiene dos privados. Pues ahora coges y dices, ostras, pues me voy a comprar un Aston Martin ahora que van a entrar. Y ahí meto a Ricciardo y meto a pilotos de mi entorno o de mi academia, que no voy a subir a Fórmula 1, pero les doy la oportunidad al final. Ramificar, y entonces no estaríamos hablando tanto de Ricciardo y de tan mal rendimiento, porque tendrías como ese salvoconducto, como un poco Vettel, que ha sonado un poco para volver a la parrilla. Yo lo siento mucho, pero no lo veo. Entonces, un poco así, porque al final yo creo que Vettel antes o después se va a meter en el WEC, se va a meter con Porsche. No sé en qué estructura exactamente, creo que es en la que ganó. Es que no... En Penske. Se va a meter en Penske. Y antes o después va a correr en el WEC. Pues yo que sé, es lo mismo que le he pedido a Aston Martin. Si tienes ya el proyecto y lo tienes todo, al final Red Bull tiene pilotos para mandar al WEC. Y un equipo... Ahora menos, sí. Pero un equipo privado... Oye, pues bueno, yo sinceramente creo que con la alianza de Ford pueden sacar muy buenas cosas, porque al final Red Bull, digamos, que como no es una fábrica como tal, tiene el potencial económico y sobre todo logístico para poder afrontarlo, pero no lo es como tal. Entonces digamos que la alianza con Ford les puede traer oye, Ford ha picado en muchos sitios, pues puede abrir caminos en muchos lados, incluidos de rallies, si quisiera. Entonces sí, digamos que... Bueno, yo voy a decir una cosa, a mí me sorprende todavía que Ford no se haya metido en el WEC. Que Ford no haya dicho, dice Ford GT, porque el Ford GT ya solo por sí solo vende. Metes un Ford GT en Le Mans y eso vende solo. Y ahora que están con los hipercars y todo, ya está. O sea, es que lo tienes hecho. Entonces me sorprende un poco, oye, que no se meta Ford con Red Bull también en el WEC. Que sería también muy interesante y muy bonito de ver. Aunque yo siempre soy de esas liveries clásicas que llevaba Ford en los Ford GTE. Así que bueno. En fin, nos hemos ido a la NASCAR. Vámonos ahora hacia la otra categoría de monoplazas, porque se ha confirmado esta mañana, este mediodía, que tenemos nuevo equipo en la IndyCar. La IndyCar una vez más padreando a la Fórmula 1. Y es que va a entrar Prema. Prema va a ser equipo con dos coches en la IndyCar el año que viene. Lo cual es algo también muy interesante, porque Prema ya lo hemos visto en muchas categorías máximas de automovilismo. Hasta hace no mucho tenía su programa del MP2, están en la Fórmula 2, que no es solo un equipo de desarrollo. Y oye, al final esto también les permite tener en sus propios equipos, aparte de los que suben a Fórmula 1, guardarse a su gente en el bolsillo para subirlos encima de un Prema. Y solo te voy a decir una cosa, Sargent, cuidado,
que corrió en Prema en Fórmula 3, si no me equivoco. Sí, o sea, al final la IndyCar no tiene un buen ejemplo con el último equipo de Fórmula 2 que quiso entrar allí, que fue Carlin. Lo que tiene apostar por Max Chilton como tu piloto franquicia. Pero digamos A ver, que Prema piloto tiene franquicia de verdad. Claro, por eso. Pero Prema desde luego tiene una infraestructura. O sea, Prema es el dios prácticamente de las categorías soporte de la Fórmula 1 y tiene suficiente base como para poder afrontar un proyecto muchísimo más sólido en IndyCar. Y sobre todo me da la sensación que va a ser muy buena salida para todos los surtidores de pilotos que no encuentran salida, o sea, en la Fórmula 1. De hecho, tengo aquí un dato que te va a gustar mucho, y es pilotos que desde 2020 han ido a IndyCar o a Fórmula 1, y aquí vosotros juzgar si el Road a Fórmula 1 es una pantomima o no, juzgando el talento de todos ellos, ¿vale? Aquí defendemos que sí. Vamos a ver si nos ratificamos. ¿Vale? ¿Qué quieres que empiece? ¿Con IndyCar o con Fórmula 1, los pilotos que han subido? Tú puedes empezar por donde quieras y yo de mientras me enfoco. Vale, voy a empezar con los de IndyCar porque los considero muchísimo más talentosos, que son Lundgaard, Ilott, Vips, Marcus Armstrong, y parece ser que Theo Pourchaire va a sustituir a David Malukas, que recordemos que está lesionado, en el McLaren número 6 para la próxima carrera de IndyCar. Es decir, que Pourchaire podría estar en esa lista. A ver, son 5 pilotos con bastante talento, ¿vale? Vamos a ver los que han subido a Fórmula 1 desde 2020. Mick Schumacher, Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin, Juan Yuzu, Oscar Piastri, Logan Sargent, Nick de Vries con asterisco, y podemos contar a Liam Lawson y Oliver Berman porque han corrido en Fórmula 1 a pesar de que no con un puesto fijo. O simplemente juzgad vosotros qué pilotos consideráis con más talento y cuáles con menos. Y aquí podréis sacar la conclusión si es una pantomima o no. Es que Mazepin, ¿en qué momento Mazepin, ¿en qué momento? Que por cierto, no lo hemos hablado, pero Mazepin puede volver a la Fórmula 1. Esto ya es oficial. O sea, no tiene ya ningún problema jurídico para no volver a la Fórmula 1, que ya sabéis que en su momento lo tuvo por el tema de la nacionalidad, del lío con Haas jurídico y demás. Mazepin está autorizado para volver a competir en Fórmula 1. Ya solo falta que un equipo quiera pegarse un tiro a los cojones, porque otra cosa yo ya no lo sé. O sea, ¿qué equipo ahora mismo en la Fórmula 1 está en disposición de fichar a Mazepin? Williams, no, si ya hemos visto que pasan de pilotos de pago, y ya te digo yo que si tienen pilotos de pago se van a otros. Es que el principal problema de Mazepin es que los dos equipos que más problemas económicos tenían, que eran Haas y Williams, los han solucionado con patrocinadores más o menos sólidos, que siguen siendo equipos que necesitarían dinero, pero digamos que ya no están en una situación de buscarlo necesariamente. Pero bueno, por volver al tema inicial, me parece un poco chocante la comparativa de ciertos pilotos que se han quedado sin sitio y otros que han accedido con bastante facilidad a la Fórmula 1, por decirlo de alguna forma. Y aún así, Andretti no aportaba nada a la Fórmula 1. Es que te tienes que reír, o sea, es que... ¿En qué momento? Y no nos vamos a olvidar de una cosa, el campeón de Fórmula 2 de 2023 va a estar en la IndyCar, va a correr antes en IndyCar que en Fórmula 1, lo cual es triste. Es que a día de hoy, y creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, Theo Pourchaire tiene más opciones de ser piloto tiempo completo en IndyCar que en Fórmula 1. Pero, ¿y los que están corriendo ahora mismo en Fórmula 2, salvo Kimi Antonelli? ¿Y Berman? ¿Y Berman? Y Martins, a lo mejor. O sea, quizá a lo mejor se tira un año en el dique seco, pero Martins sí le veo subiendo a Sí. Fórmula 1. Porque ahora mismo, sí, ahora mismo el otro que te podría decir es Pepe Martí, pero Pepe Martí ahora mismo está demasiado verde como para empezar a verlo. Hadjar lo veo más probable que lo puedan subir antes. Maloney. Sí, pero bueno, Hadjar sí que es verdad. O sea, esto al final va de lo que va, y va de que el tiempo que te pases en Fórmula 2, lo que esté, en fin. Sí, pero que realmente opciones reales son Kimi Antonelli y Berman. Son los dos únicos que yo creo que tienen bastante certeza de que van a poder estar. Y ahí le podrías llegar a sumar a Víctor Martins, porque el resto son un y sí. Porque si a Antonelli lo suben directamente a Mercedes, a lo mejor Zac O'Sullivan tiene hueco en Williams, que es piloto directamente de academia de ellos. Pero ya son y sí, igual que Pepe Martí, igual que Hadjar, igual que Maloney. Pero realmente solo hay 2 pilotos de 22 que componen la Fórmula 2 con opciones reales de subir a Fórmula 1, lo cual es muy triste. Y sobre todo que no quiera generar 2 plazas más para darle entrada a caras nuevas, que sigan encontrando contratos ciertas personas en Fórmula 1, pues
digamos que es cuanto menos chocante. Y si empiezan a alargar las carreras hasta los 40 años, como ya están haciendo Alonso o Hamilton, se complica mucho más ver caras nuevas. Y por tanto, el Road to Fórmula 1 definitivamente sería una pantomima que es que no lo es ya. Sí lo es, de hecho te voy a dar el dato. Vamos a ver qué pilotos han subido después de ser campeones de Fórmula 2. Nico Rosberg, Lewis Hamilton. Aquí en 2007 me aparece Timo Glock, que yo pensaba que era Giorgio Pantano, pero Giorgio Pantano ganó en 2008. De hecho, en un caso como el de Meri, de correr en Fórmula 1 y bajar a Fórmula 2, en este caso GP2. Hülkenberg, Maldonado, Grosjean, y luego Valsecchi, no. Leimer, no. Jolyon Palmer, por desgracia sí, pero no subió directamente, subió en 2016, cuando ganó en 2014. Stoffel Van Dorn, todos sabemos por cómo subió. Pierre Gasly, sí, pero no de la manera que nos esperamos, se tuvieron que ventilar a Kvyat. Luego pasamos a la Fórmula 2, tenemos Leclerc y Russell, sí. Nick de Vries, le ponemos ese asterisco porque podríamos incluso decir que no le sirvió de nada, que simplemente le sirvió ser campeón de Fórmula E para subir. Mick Schumacher, en un movimiento que, oye, al final sube el campeón de la Fórmula 2, pero bueno, yo siempre he dicho que, por ejemplo, yo hubiese subido antes a Ilott. Piastri no sube directamente. Drugovic, está el pobre que no sabe lo que hacer ahora mismo con su vida. Y Pourchaire, que va a correr en Fórmula... en la IndyCar. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nosotros nos vamos a ir, vamos a cerrar la puertecita y nos vemos mañana. Hasta luego.